Padre bendito, Señor, en esta mañana te damos toda honra y toda gloria. Te hemos alabado, te hemos glorificado, te hemos dado gracias por todo lo bueno que has sido tú para nosotros, Señor. Y ahora, Padre, cuando nos disponemos a leer, a escudriñar un poco en tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo la ministre, Señor, y que pueda ser de ayuda, de bálsamo, como una medicina para toda necesidad, Señor, que hemos traído en este día. Acuérdate, Señor, de los que no han podido venir y ayúdalos también. Bendícelos en este día, Señor. Te rogamos y te damos toda honra y toda gloria, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Todos nosotros, hermanos, que estamos asistiendo a esta iglesia, venimos con un corazón dispuesto para alabar y para exaltar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso también lo hacen las otras iglesias cristianas evangélicas que se reúnen en esta ciudad y alrededor del mundo. Puede ser una iglesia pequeña, puede ser una iglesia grande, pero lo más importante es que adoramos al único y verdadero Dios. Reconocemos que Dios vino en carne, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y pagó por cada uno de nuestros pecados para que pudiéramos tener la posibilidad de tener una nueva relación, una nueva comunión que se había roto con nuestro Dios. Y que cuando Cristo se fue y se sentó al lado del Dios Padre, nos dejó su Espíritu Santo para que nos guiara mientras esperamos su segunda venida. Amén. Pero en ese transitar de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro transitar en esta vida, las cosas no son tan fáciles. Se presentan problemas, se presentan situaciones que van apagando esa llama que nosotros teníamos cuando aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Y ese espíritu que había en nosotros, ese gozo, esa alegría, esa fe, ese empuje que había en nosotros al principio, poco a poco se va apagando. Y sea el motivo que sea, la situación que sea, vamos olvidando o vamos ignorando o no le damos importancia, o tal vez las cosas que nos rodean, la distracción que pone el mundo, hace que nosotros nos detengamos y muchos se apartan del camino y a otros les cuesta seguir. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo ocurren estas cosas? Y es todos los días en la vida del creyente. Pueden haber situaciones que pareciera que lo que nosotros hemos creído no es tan cierto como nos lo han dicho. Y pareciera que estuviéramos nosotros en un caminar no muy cierto. En este día, hermano, yo he querido titular, para los títulos yo no soy muy bueno, pero he querido poner como título de este mensaje, Viviendo para Cristo. Hubo una iglesia en los tiempos de Pablo a la cual él le escribió una carta. Una iglesia muy pequeña, así como la de nosotros. Era una iglesia nueva, una iglesia que Pablo no conocía personalmente.
Sin embargo, él le escribió, estando en ese momento en un lugar oscuro, porque en ese momento Pablo estaba preso y las cárceles en aquellos tiempos, hermanos, eran terribles y, como les digo, era una situación deplorable para cualquier ser humano. Sin embargo, el apóstol Pablo le envía, se considera una de las mejores cartas doctrinales que se le podía enviar a una iglesia, a los hermanos, en un momento que él consideró de parte de Dios que era importante que estos hermanos tuvieran estas reglas, estas normas, esta alerta para que ellos pudieran transitar correctamente en la vida del cristiano. Me refiero a la carta que él le escribió a la iglesia de Colosa, a la carta a los colosenses, y vamos a tocar algunos puntos. Es una carta, aunque es corta, doctrinalmente es muy extensa. Habla de muchos puntos que realmente es difícil tocar en varias exposiciones. Imagínense, menos en una exposición. Y quisiera que tocáramos un primer punto que dice, debemos hacer visible nuestra fe apoyada por nuestras acciones. Colosenses 1, versículo 4, dice, habiendo oído de vuestra fe, esto lo estaba diciendo el apóstol Pablo, que había recibido información de la iglesia de Colosa, del mover de los hermanos. Él no conocía esta iglesia, pero el hermano Epafras y Timoteo, y habían otros hermanos, eran mensajeros y eran también quienes le llevaban información a Pablo acerca de esta iglesia, así como lo que nosotros hacemos aquí en la tierra llega a oídos de Dios también, ¿verdad? ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Entonces, al oído de Pablo había llegado una información que a él le causó mucho gozo y mucha alegría. Y dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Cuántos de nuestros vecinos, cuántos de nuestros amigos saben que nosotros somos cristianos evangélicos? ¿A quién le hemos manifestado nosotros nuestra fe? A oídos de Pablo había llegado el mensaje de una iglesia pequeña, pero que se estaba moviendo en la fe de Cristo Jesús y que entre ellos mismos ya estaban manifestando ciertos frutos, y aquí se habla del amor que se compartían los hermanos. Hermano, les digo algo, desde que yo llegué a esta iglesia, lo primero que yo noté acá es que aquí hay mucho amor entre los hermanos. Realmente es un mover maravilloso, muy bonito, y que lo sigamos haciendo, hermano. Aunque sea una cosa mínima, aunque sean cosas, un vaso de agua, cualquier cosa, hermano, una llamada telefónica, eso se le agradece, hermano. Aquí hay una hermana, no voy a decir su nombre para que no pierda la bendición, que nos ha estado regalando unos limones. Y eso lo está consumiendo mi esposa por la gripe y le ha caído bien, hermano. Y estoy muy agradecido con la hermana y con la iglesia. Y yo hasta también estos días agarré un limoncito sin que ella se diera cuenta
Yo decía, ¿será que tiene azúcar? Porque eso es a cada rato que me dice que le hago un limón. Y de verdad, hermano, es maravilloso cuando uno da algo creyendo que es algo insignificante, pero Dios lo multiplica y lo hace grande para el que lo necesita. En primer lugar, hermano, si hemos confesado que Cristo es nuestro Salvador, es nuestro único Señor, la única autoridad que nosotros tenemos, ¿creen usted, hermano, que debemos confiarle toda nuestra vida a Él? ¿Creen usted, hermano, que no deben de haber lugares en nuestra vida que sean escondidas para Él, que estén veladas para Él? Tiene que ser una vida totalmente entregada para nuestro Señor. No pueden haber decisiones, unas que, bueno, vamos a ver qué piensa el Señor, pero no, esta decisión la tomo yo. Esto es muy importante y yo creo que yo tengo la razón. Hermano, debemos confiar toda nuestra vida al Señor. Si en verdad creemos que Cristo es nuestro Señor, el autor de todo lo que hay en la vida, en la existencia, en el universo, no pueden haber dudas, no pueden haber dobleces en nuestra vida, hermano. Tenemos que confiar en Cristo Jesús en todo. En segundo lugar, hermano, habiendo oído en este punto, ¿cómo conoce usted a las personas? ¿Cómo conoce usted a su jefe? ¿Cómo conoce usted al pastor Antonio? ¿Cómo nos conocemos unos a otros? ¿Cómo nos conocemos? Compartiendo, ¿verdad? Conociendo a la persona, visitándola. ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios? ¿A quién vamos a visitar para que nos hable de Dios? Debemos leer la Biblia. La Biblia no es solamente para que la lea el predicador, el que va a preparar el mensaje. La Biblia, hermano, es para que todos nosotros la leamos. Es la manera en que nosotros vamos a conocer quién es Dios y lo que Él quiere para nosotros. Amén. Todas las veces que nosotros podamos, tenemos que leer las Escrituras. Si usted no sabe de promesas que Dios tiene para usted, lea la Biblia. Si usted no sabe que Dios ha dicho que Él nunca lo va a abandonar a usted porque Él va a estar con usted hasta el fin del mundo, si no lo sabe, lea la Biblia. Dios dice, para mí nada es imposible. Si no lo sabe, léalo. Él es nuestra medicina, Él es nuestro sanador. Si no sabemos eso, ¿qué debemos hacer? Debemos orar, hermano, para mantenernos en su voluntad. Esta iglesia era una iglesia que había comenzado con personas que pertenecieron en un tiempo a otras religiones falsas. La vida del cristiano es una vida espiritual, no es una religión. Pero estas personas tenían en su mente y en su corazón argumentos erróneos que tenían que erradicar. Y esto hacía que ellos se movieran de una manera que no era tan fácil erradicar en los primeros momentos. No creamos, hermanos, que porque yo hacía algo anteriormente y yo le pido a Dios y Dios obra en mi vida, pero si yo no le cedo mi voluntad a Dios para que Él transforme mi vida, hermano, esos cambios no van a ocurrir. Dios no lo va a obligar a usted. Usted, hermano, tiene que disponer su voluntad, su corazón, abrir su corazón, poner un corazón sencillo. ¿Qué fue lo que cantamos ahorita? ¿Quién va a entrar al monte de Dios, al monte santo de Dios? El limpio de manos. ¿Y qué dice? Y puro de corazón. Tenemos que tener un corazón dispuesto para que Dios haga esa transformación. Él no lo va a obligar. Él
sufre, él le duele, el Espíritu Santo se contriñe, pero nosotros, hermanos, tenemos que decidir si vamos a seguir. Claro, no estoy hablando, como se dice, porque ustedes anden en esa actitud, sino porque a veces el enemigo, hermano, nos pone trampa y no nos damos cuenta. Debemos orar constantemente para mantenernos en su voluntad. Tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No sé si la hermana podrá colocar en la pantalla Mateo capítulo 23, versículo 3. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de ciertas personas que guardaban la ley. Eran los representantes en aquellos tiempos de la ley de Dios. Y dice la palabra en Mateo 23, versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, ¿y qué dice? Y hacerlo. Jesucristo veía a los fariseos, a los escribas. Ellos decían una cosa y su postura, su actitud parecía que era otra. Jesucristo no estaba en contra de la palabra que ellos decían, porque era la ley de Dios. Y Él les dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es lamentable, hermano, cómo hay personas que dicen estar en los caminos del Señor y actúan de una manera muy diferente a lo que ellos han creído, bueno, entre comillas, lo que ellos han creído. Por eso es que Pablo decía, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ellos actuaban conforme a lo que ellos habían creído. Y nosotros también, hermanos, actuamos conforme a lo que hemos creído. Amén. En segundo lugar, hermano, no solamente le estamos demostrando a las personas en quien hemos creído y estamos actuando en consecuencia en esa forma. Debemos estar firmes en nuestra creencia. En primer lugar, hermano, en Colosenses versículos 1 y 5 aparece una promesa fiel para nosotros. ¿Por qué nosotros vamos a continuar en este andar? ¿Por qué nosotros hemos creído en Cristo? ¿Por qué nosotros ahora manifestamos no solamente amor, manifestamos otro fruto? Pero nosotros actuamos así porque hay una promesa, de las muchas promesas que Cristo nos dejó a nosotros, hay una promesa que todavía está por delante, viene, pero es una promesa maravillosa, una promesa fiel para nosotros. Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído. ¿Por dónde la oyeron? Por la palabra verdadera del Evangelio. Por la palabra verdadera del Evangelio. Ellos se enteraron que no solamente estaban recibiendo a Cristo como su Señor, sino que Él les daba una promesa para el futuro que se va a cumplir. Estamos esperando, pero nosotros vivimos con esa esperanza, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Vivimos nosotros, hermanos, no para acumular riqueza, no vivimos para maltratar a nuestros semejantes, no vivimos para otras cosas en el mundo, vivimos porque estamos esperando esta promesa que Cristo nos dejó. Vamos un momento a Primera de Pedro, capítulo 1, si la hermana la puede poner en la pantalla.
Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3 al 5. Dice así, acerca de esta esperanza de la que Pablo le hablaba a los hermanos de Colosa. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. ¿Cómo es esta herencia, hermano? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Busquemos las cosas de arriba, porque arriba es donde está esa esperanza. Esa esperanza no está acá. Esa esperanza no la puede suplir ningún hombre. Esa esperanza está en los cielos, reservada para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Una esperanza que nadie nos puede quitar. Es el boleto, si se pudiera decir, el pasaporte, que no se vencerá jamás. Tenemos una herencia incorruptible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Creemos en eso, hermano, y debemos estar firmes en esta creencia. Pase lo que pase en esta vida, suceda lo que nos suceda en esta vida, hay una esperanza en el futuro que nos espera a nosotros y nadie nos las podrá quitar. Nuestro cuerpo va envejeciendo, nos vamos desgastando, pero hay una esperanza viva de una vida eterna donde nosotros vamos a tener un cuerpo transformado, un cuerpo que nunca jamás se desgastará y que estaremos siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero las cosas, gracias al Señor, no dependen de nosotros. Porque si dependieran de nosotros, al tiempo, ustedes no se han visto ese empleado de la empresa que entra a trabajar fogosamente y ya a los 2 meses ya no quiere seguir haciendo la tarea, sino que mira, que me queréis ayudar. Y después el otro le dice, no, haceme esto. Y si le dicen lo que está ganando, menos lo va a hacer con alegría y gozo. Pero nosotros en los caminos del Señor tenemos muchas bendiciones. Y otra de las bendiciones es que nosotros somos transformados por Cristo cada día. Colosenses 1, versículo 6. ¿Qué le decía Pablo a los hermanos de Colosa? Había oído de la fe de ellos, había oído del amor que ellos tenían y que esto había llegado a través de la palabra verdadera del Evangelio. Y dice Pablo en el versículo 6, ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Claro, el mundo en aquel tiempo era un mundo muy diferente a esto. Pablo hablaba con esa exaltación de que esa palabra iba a llegar. Y llegó, porque aquí estamos nosotros. Y esta palabra se está extendiendo a todo el mundo, que ha llegado así como a todo el mundo. Pero ¿qué dice más adelante? Esta palabra lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hermanos, ¿desde cuándo Dios ha comenzado a transformar nuestras vidas? ¿Ah? ¿Qué dice la Escritura? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. A mí me ha pasado. Yo sé que a usted no le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. ¿Quién es ese? Roberto. Yo lo veo peor ahora que antes. Yo no veo ningún cambio en él. ¿Quién es ese?
Antes él ni hablaba, pero ahora se la vive peleando con todo el mundo. ¿Verdad que eso no puede ser? Eso no puede ocurrir en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser, en vez de tinieblas, tenemos que ser ¿qué? Luz. ¿Por qué? Porque Cristo está haciendo una obra transformadora en nuestra vida. Usted se ve igual, se ve más flaquito, más gordito, pero Cristo está haciendo en su hombre interior, está haciendo una obra transformadora. Y esa obra no es cuando usted deje de pecar. Esa obra no va a ser cuando usted se aleje, se aísle del mundo, se meta en un monasterio y usted, amén, amén, amén. No, hermano. Esa obra comenzó y continuará hasta que Él venga. Él está haciendo una obra de transformación en nuestras vidas. Gloria a Dios que no depende de nosotros. Depende, es de la promesa y de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Le podemos creer a Él que nos está haciendo hombres y mujeres preparados para buenas obras, como dice su palabra. Amén. ¿Qué dice Juan capítulo 15, versículo 16? Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 16. Vea lo que le decía el Señor Jesucristo a sus discípulos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que dice la Biblia que yo os elegí a vosotros. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Quién estaba infiltrado entre los apóstoles? Sin embargo, Dios en su voluntad nos ha elegido a nosotros, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo que mereciera que nosotros pudiéramos venir ante Él, sino porque Él en su infinito amor decidió escoger a cada uno de los que estamos acá. Amén. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. ¿Y para qué nos eligió Cristo? Y os he puesto para que vayáis ¿qué? Y llevéis fruto. Y vuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca. Y si ese fruto va creciendo en nosotros y ese fruto permanece y nosotros estamos en la voluntad de Dios y estamos haciendo las cosas que Él nos pide, no las que nosotros queremos hacer, las que Él nos pide. ¿Qué dice la Escritura? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tal vez, hermano, pero muchas veces nosotros tenemos estorbo en nuestras oraciones. O tal vez nuestra vida no va encaminada como queremos. Porque a veces, hermano, olvidamos que no solamente hay una obra redentora y salvadora en Cristo. Él también necesita hacer una obra transformadora en nosotros, como en la iglesia de Colosas. Y por eso es que Pablo escribe esta carta. Ellos iban a enfrentar problemas serios. Y nosotros acá en esta vida también podemos enfrentar problemas serios. Y él les advertía de ciertas situaciones. Pero él antepuso primero en quién habíamos nosotros creído. Él antepuso primero que habían promesas para nosotros. Que nosotros no estábamos solos, que Cristo nos iba a cambiar. Pero no a la manera que nosotros quisiéramos, sino a la manera de Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros queremos que Cristo transforme nuestras vidas? Todos, ¿verdad? No sé qué tiempo se va a llevar Cristo para cambiar mi vida, pero yo sé que Cristo nos va a cambiar a todos nosotros conforme al modelo que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero hay algo más maravilloso, si se pudiera decir. No solamente la palabra de Dios entró en nuestras vidas para que la conociéramos, supiéramos quién era Cristo. No solamente Dios está haciendo una obra redentora, transformadora en nuestra vida.
también hay alguien que también está dentro de nosotros, el Espíritu Santo, que está manifestándose en la vida de nosotros, ¿verdad que sí, hermano? Cuando usted muestra amor a otras personas, ese no amor no nos pertenece a nosotros. Yo le digo, hermano, personalmente, yo era muy cerrado anteriormente. Yo no hablaba con las personas, no me gustaba que me miraran, que me hablaran. En serio, hermano, yo me la pasaba, leyendo libros, en mi mundo, como se dice. Y cuando yo oí hablar de Cristo la primera vez, que me hice cristiano, yo lo amenacé. Y le dije, ok, yo voy a ser cristiano, pero yo no voy a dejar de hacer esto, de hacer esto, de hacer esto. Hermano, en serio se los digo. Yo le dije a Dios que no iba a dejar de hacer esas cosas. Hermano, no pude, porque dentro de mí, como Él me prometió que iba a haber un Espíritu Santo, el Espíritu Santo entró y fue transformando mi vida y fue sacando cosas que no deberían de estar, malas costumbres, malos hábitos, cosas que no deberían de estar ahí. Pero el Espíritu Santo empezó a sembrar en mi vida su fruto, porque la palabra de Dios dice, yo te escogí a ti, y para que lleve fruto, y para que ese fruto permanezca y crezca. Todos nosotros, hermanos, en el sector donde estamos, tenemos que ser conocidos como personas de fe y como personas de amor. No es fácil, hermano. Esto que le estoy diciendo es un camino difícil y fuerte, porque no es fácil. Se los digo que no es fácil, pero ahí está el Espíritu Santo para manifestar su fruto, para guiarnos, para conducirnos, para decir cómo debemos comportarnos nosotros. Amén. Dice el versículo 1 del 7 al 8, respecto a este punto. Como lo habéis aprendido de Epafra, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahí Espíritu aparece con mayúsculas. ¿De qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo. No se refiere que este gozo es un gozo o un amor de nosotros. Es un amor que ha sido perfeccionado, que ha crecido, que ha aparecido por el Espíritu Santo. En segundo lugar, hermano, vivamos en la voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo. No solamente vamos a saber esto, que Cristo está haciendo una obra y que el Espíritu Santo también está manifestando su fruto, sino que nosotros debemos vivir conforme a esto que Dios ha establecido en nuestras vidas. Debemos vivir bajo la voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo, manifestando el carácter de Cristo en nuestro diario vivir. ¿Cómo era Cristo? Peleador, embustero. ¿Cómo era Cristo? Él aparece en la Escritura, ¿verdad? Nunca pecó. Era manso. Él mismo decía, sé manso como yo soy manso. Versículo del 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pablo no fue que oró por la iglesia de Colosa en ese momento que recibió esa información. Pablo oraba por todas las iglesias, pero él reafirmó, él utilizó ruegos posiblemente. Él se preocupó por la iglesia de Colosa porque sabía que estos hermanos tenían problemas serios de conducta, pero no de conducta cuando se hicieron cristianos. Conductas anteriores
cuando ellos anduvieron en otro camino. Y él quería llenar el corazón de estos hermanos con la palabra de Dios y quería hacer peticiones a favor de ellos. Así como nosotros decimos, hermano, Señor, sana al hermano, Señor, que el hermano pueda conseguir este trabajo, que el hijo se sane. Esas oraciones que nosotros hacemos por los hermanos, así hacía Pablo. Pablo quería que estos hermanos no estuvieran bajo la presión, que estos hermanos no estuvieran bajo el control nuevamente de esto por lo que ellos habían vivido anteriormente. Y lo primero que él pide es que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo no les pidió a ellos que hablaran en lengua, que resucitaran muertos. Pablo no pedía unas oraciones extraordinarias. Él simple pidió que nosotros pudiéramos entender la palabra de Dios, que nosotros pudiéramos caminar en función de ella. ¿Qué sucedió con los fariseos? Ellos leían la palabra también, claro, diferente a la de nosotros, pero ellos leían la ley. Ellos conocían la ley, la podían repetir de memoria. El comportamiento de ellos físicamente era una postura conforme a lo que decía la ley, pero su corazón y su alma estaba totalmente diferente a lo que ellos decían. Por eso era que Pablo decía que nosotros podamos entender la Escritura cuando la leamos, que cuando nosotros oremos con entendimiento, podamos saber qué es lo que le estamos pidiendo al Señor y qué es lo que nosotros esperamos recibir de Él. Aquí Pablo dice que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Para qué estaba pidiendo Pablo eso? Que dice el próximo versículo, para que andéis, como dice, como es digno del Señor. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para nosotros? Un rey, ¿verdad? Señor de señores. ¿Cómo iremos nosotros vestidos a la presencia del Señor? ¿Cómo va usted a su trabajo? ¿Cómo va usted? ¿Cómo viene usted cuando viene a la iglesia? Hermano, y no estoy hablando del ropaje. ¿Cómo vamos nosotros ante la presencia de Dios? Para que andéis como es digno del Señor, que dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjese que aquí Pablo les está dando información de norma, de cómo debe ser la conducta de nosotros ahora en esta vida. Pablo lo que está pidiendo es prácticamente completen la obra, completen, porque él dice, como es digno del Señor, ya Cristo nos hizo digno a nosotros. Ya nosotros no somos aquellos esclavos del pecado. Ahora nosotros somos siervos de justicia. Ahora somos hijos de Dios. Ya eso lo hizo Cristo, agradándole en todo. Si los frutos del Espíritu están en nosotros, si nosotros creemos en Cristo, Él nos está transformando. ¿Será difícil? No debería ser difícil. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué más dice? Y creciendo en el conocimiento de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo nos impulse a leer las Escrituras, a orar, cada uno de nosotros, por nosotros mismos, por nuestros hermanos. Punto 4, hermanos, ya vamos a terminar. Apropiémonos de la fortaleza que Dios nos da. ¿Qué dice el versículo 11? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermano, ¿qué está sucediendo ahorita alrededor de todo el mundo? ¿Qué está sucediendo en las iglesias cristianas en África, en Asia? ¿Verdad que son cosas terribles las informaciones que hemos recibido y las que nos ha transmitido nuestro pastor? Cómo han muerto hermanos en el nombre de Jesús. ¿Usted cree, hermano,
que a nosotros nos llegan y nos dicen, mire que mañana va a venir la policía, la Guardia Nacional y al que encuentre allá adentro lo van a matar. ¿Usted cree que al otro día Antonio va a conseguir gente aquí? ¿Ah? Claro, eso no va a suceder, hermano. Pero sí está sucediendo en otros lugares. Y si no fuera por esta palabra, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, ninguno de nosotros pudiéramos resistir las cosas que nos pueden pasar en este mundo mientras recibimos esa esperanza y esa bendición que Dios nos tiene. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermano, paciencia es una cosa y longanimidad es otra cosa. Hemos aprendido a ser pacientes. Y si no lo hemos aprendido, el Espíritu Santo va a poner ese fruto en nuestras vidas. Pero la longanimidad se refiere a perseverar, a mantenernos en el tiempo con una actitud positiva. Porque tampoco fortalecido con poder significa que vamos a estar llorando todo el tiempo. Que vamos a estar diciendo, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me ocurre esto? Pero ¿será que Dios me abandonó? ¿Pero por qué me pasa esto? Hermano, esa no debe ser nuestra actitud. Más bien debemos mantener una actitud positiva de gozo y alegría. Que nos llamen locos, no importa. Bueno, ¿y qué le pasa? Ahora que está peor, está contento, alabando, glorificando a Dios. Porque Dios dice que Él es nuestra fuerza, Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1 nuevamente. Como le dio el hermano David, traigan su Biblia, porque si no, bueno pues. 1 de Pedro, versículo 6, en el capítulo 1. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿Qué dice? Aunque vosotros tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros cantamos, alabamos, le damos gloria a Dios, aunque no tengamos nada en la casa, aunque no tengamos trabajo, aunque estemos enfermos. Yo sé, hermano, que el mundo no va a entender esto, pero nosotros sí lo entendemos, porque Dios nos da la fuerza para que nosotros podamos superar esto. No importa que en este mundo nosotros no recibamos riqueza, pero en el cielo vamos a tener una riqueza que nadie nos va a quitar jamás. Amén. ¿Qué decía Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Dónde estaba en ese momento Pablo? Preso, encarcelado, en sufrimiento. Y sin embargo escribió una carta que es luz, que es una bendición para todos nosotros los que hemos creído en Dios. La carta de los Colosenses es una carta doctrinal, pero es una carta práctica, hermano. Es una carta práctica para que todos nosotros nos movamos en función de lo que Dios nos dice ahí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En la versión nueva dice que Job no le echó la culpa a Dios. Hermano, si Dios quiere cosas para nosotros, son cosas buenas, cosas maravillosas.
Él tiene muchas cosas buenas para nosotros, pero a veces las perdemos, porque no vemos, hermano, perdemos la visión. A veces por estar renegando, a veces por hasta lamentablemente maldecir la situación, a veces por uno u otro motivo, nosotros quitamos la mirada delante y miramos atrás, miramos a los lados, nos distraemos, nos confundimos y perdemos. Ahí es donde está el problema. Y terminamos con eso, hermano. Participemos de las bendiciones que Dios nos ha dado. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto que nos capacitó aparece que en pasado, en presente o en futuro. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos capacitó, nos hizo aptos para participar de la herencia. No depende de nosotros, hermanos. Ya nosotros estamos capacitados para hablarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, mostrar al mundo quiénes somos nosotros, hijos de Dios, príncipes, reinas, princesas en los caminos de Dios, porque Él nos ha puesto sobre la roca. Ya nosotros no somos cola, sino que somos cabeza. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No solamente nos dio la bendición de capacitarnos, nos ha dado la bendición de que nosotros ahora espiritualmente no somos iguales. Nosotros antes estábamos en tinieblas, pero ahora nosotros estamos en luz. Cuando a mi hermana le digan, hermana, pero usted está igualita, yo la veo igual. Yo usted, hermano, lo veo igualito, un poquito más gordito. No, hermano, yo no soy igual. El que usted conoció antes murió hace mucho tiempo, hace tantos años. Ahora yo soy un hijo de rey. Reyes y sacerdote nos hizo Dios. Nadie se sienta menos delante de Satanás. Nadie se sienta menos porque Dios nos ha capacitado y nos ha dado una armadura para que nosotros podamos enfrentar todas las adversidades que se nos van a presentar en la vida y Dios nos va a dar a nosotros la victoria final. Amén. Quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Amén. Le damos gracias al Señor, hermano. Padre bendito, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos toda honra y gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Difícil no sería tanto entender tu palabra, Señor. Tal vez la hemos oído, tal vez la hemos conocido, tal vez la hemos entendido, pero sí necesitamos, Señor, que tu voluntad se produzca, tu voluntad ocurra, tu voluntad se haga una realidad en nuestras vidas, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú mires cada rincón de nuestra vida y que lo que tú veas que todavía no te hemos entregado, te lo entregamos en este momento, Señor. Que tú pases ahora a hacer toda tu voluntad en nuestra vida. Queremos vivir para ti, Señor. Queremos ser hijos tuyos verdaderamente. Queremos que esas promesas que están en la Escritura se cumplan en nuestra vida. Danos esa fuerza, Señor. Danos ese poder que viene de ti para que podamos resistir los embates de esta vida y que al final de los tiempos tú puedas decir, buen siervo fiel, que tú puedas decir de nosotros, buen siervo fiel. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a tu nombre. Con su sangre
nos ha redimido para nuestro Dios.